El 8 de abril es la fecha final para que se den a conocer los resultados finales de las elecciones primarias. Sin embargo, ayer fue un día catastrófico. Lo que nosotros anunciamos justamente el día de las elecciones, que había un desastre electoral, se ha confirmado. Vean ustedes, Marlon Ochoa anuncia que 28.861 actas de los 3 partidos están retenidas. Y están retenidas porque tienen inconsistencias y muchas de ellas, supuestamente, pues hay helio en estas actas. Pero como está el biométrico, pero el biométrico funcionó o no funcionó, entonces todo es un enredillo. Esto generó un malestar en el resto de miembros del Consejo Nacional Electoral, porque ellos ven algo que hay mucho más allá de la revisión de estas actas, que es un proceso normal. O sea, esto no es nada nuevo. La revisión de las actas es normal. Pero Cosette López, la presidenta actual, en un tuit denuncia y dice: alto mando de las Fuerzas Armadas se reunieron con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que se habían hecho a lo interno sobre el desastre electoral del 9 de marzo. O sea, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que las urnas electorales anduvieron paseando en rapiditos por la ciudad y que todos se tiraban la pelota. Ante la presión del Partido Nacional, porque hay que decirlo, el Partido Nacional le pide al Partido Liberal que tome una postura en todo esto. Pues Ana Paola Hall, del Partido Liberal, dice: no vamos a tolerar que imputen al Consejo Nacional Electoral responsabilidades indebidas, que se van a pegar al marco de la ley y que va a haber declaratoria. Esto es lo que responde Ana Paola Hall. Ayer mismo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada pide que se investigue y se deduzca responsabilidades del desastre electoral. Y es que este caso está en el Ministerio Público. El Ministerio Público está investigando el caso. Realmente, el informe de irregularidades e intento de fraude mantiene actualmente divididos a los concejales en el Consejo Nacional Electoral y toda la ciudadanía expectante. ¿Estamos al borde o en una crisis electoral actualmente? Es justo el tema que vamos a abordar en breves instantes con nuestros invitados. Aquí en estudio el abogado Fernando Anduray. Estamos esperando conectar vía Zoom, ya tenemos vía Zoom a Rafael Canales. Ambos son abogados y políticos, Fernando Anduray del Partido Nacional y Rafael Canales del Partido Liberal. Lo que nos preocupa es algo. Pagamos los hondureños 2.000 millones de lempiras para que estos concejales vayan a pelear, para que las Fuerzas Armadas no cumplan con su mandato. O sea, realmente, ¿qué está pasando? ¿Va a haber una depuración en ambas instituciones? ¿Qué va a hacer el fiscal general? ¿Va a dar el informe real? ¿Existe realmente ese informe dentro de las Fuerzas Armadas? Porque ese rumor se esparció desde el fin de semana, que se había presentado un informe y que se había modificado, o se iba a modificar. Pero esos son rumores. Pero ya cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace esta denuncia y lo pone de manifiesto, ojo con lo que está pasando. Antes de iniciar con nuestros invitados, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Con el fin de garantizarles a los hondureños que las elecciones generales serán transparentes y así respetar la voluntad del pueblo, las autoridades de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa le hacen un llamado al Consejo Nacional Electoral y al alto mando militar a corregir todos los errores cometidos en las elecciones primarias. Hoy hacemos un llamado a todas las instituciones y sectores involucrados a actuar con responsabilidad, compromiso y con apego a la ley hondureña. El futuro de Honduras está en nuestras manos y juntos todos podemos garantizar un proceso electoral que fortalezca nuestra democracia, donde prime la paz y el bienestar común que el pueblo necesita.
Los empresarios del sector comercio les piden a los consejeros del Consejo Nacional Electoral hacer con tiempo todas las contrataciones necesarias para evitar lo sucedido en las elecciones primarias y así elegir a una presidenta o presidente de una forma transparente. Realizar los procesos de licitación, adjudicación y contratación con suficiente tiempo de antelación, evitando dejar un margen mínimo para la ejecución de estos. Todos los participantes en estos procesos, la acreditación fehaciente de contar con las capacidades técnicas para ejecutar lo solicitado por el Consejo. El presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas deben garantizar que las próximas autoridades que dirigirán a Honduras sean elegidas por el pueblo y no a través de un fraude electoral. La única preocupación que nosotros tenemos en este momento es que el 30 de noviembre sea declarado ganador alguien que no es lo que el pueblo realmente quiera. Entonces, para eso nosotros estamos previendo de que para que eso no ocurra, nosotros tenemos que tener un proceso adecuadamente fortalecido, bien hecho y que sea transparente y bien observado. Las autoridades de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa aseguran que la estabilidad económica y política del país depende de que las elecciones generales en el mes de noviembre se realicen con transparencia. En Cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bueno, justamente estamos todos preocupados con lo que ocurre en esta confrontación política. Las elecciones más caras en la historia de las elecciones internas primarias más caras en la historia de Honduras han resultado un desastre. Desastre político, porque al final el cronograma electoral se está cumpliendo. Se está cumpliendo y eso también es positivo. Pero lamentablemente este clima de tensión nos mantiene preocupados a todos. Ese pleito con los concejales a lo interno y ese vaivén del Partido Liberal ha dejado mucho que desear, porque hay que decir, en cuanto están con Libre, están con el Partido Nacional, y eso no. La verdad es que todos son empleados de Honduras. Las Fuerzas Armadas pues ha desmentido también en un comunicado lo aseverado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que aquí también hago un llamado de reflexión. Miren, ustedes solo son funcionarios por cierto periodo y tienen que ser tolerantes a la crítica. Yo recuerdo, en el 2021 agarraron como piñata a Juan Orlando Hernández. Pero como eran oposición, es más bonito, pero cuando se es gobierno, hay que ser tolerantes a la crítica. Entonces mejor renuncien y váyanse. Pero en realidad, el pueblo tiene derecho a expresarse. O sea, y todo tiene su límite también. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, no del libertinaje, que son dos cosas totalmente diferentes. Los periodistas que nos enmarcamos en nuestro trabajo, lo hacemos con el fin de que usted tenga una mejor postura, que conozca realmente, que sea usted el que tome la decisión. No inducimos opiniones. Bueno, ya está aquí con nosotros, justamente invitado aquí en estudio, Fernando Anduray, por vía Zoom está Rafael Canales. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Preocupado justamente el día de las elecciones, tocábamos este tema. Y nosotros desde ese momento hablábamos de un desastre electoral. ¿Qué es lo que se ha convertido realmente todo esto? Gracias, Emma. Buenos días. Siempre el deseo de mi corazón porque el pueblo hondureño eleve sus ojos al cielo y reciba las bendiciones de Dios. Las bendiciones del cielo están abiertas para todos. Solo basta humillarse ante Dios y decirle que las puertas del corazón están abiertas para que nos llene de su paz, de su sabiduría. Y no es la sabiduría del mundo, no es el consejo del amigo, ni es el consejo del jefe.
es la sabiduría que el Espíritu Santo pone en nosotros para cada situación particular. Para cada problema de la vida, el Espíritu Santo de Dios tiene sabiduría para dárnosla. Como dice Santiago, solo hay que pedirla en oración y con amor, con fidelidad y sinceridad a Dios. Que Dios bendiga al pueblo hondureño. No sé para quién fueron estas palabras, pero vienen del corazón y con inspiración del Espíritu Santo. Así es que hay que ser obedientes y no deliberantes, ¿verdad? El poder de Dios no se discute, ¿verdad? Entonces, bendiciones al pueblo hondureño. Bueno, estos temas políticos siguen causando y van a seguir causando problemas, porque quien planificó los desastres del día de las elecciones tiene planificado una ruta de acción para llegar al 30 de noviembre con un afán de inquietud de la sociedad para no dejar que las fuerzas políticas de oposición, que son ampliamente mayoritarias, porque el Libre no tiene ninguna posibilidad de ganar las próximas elecciones. Lo único que le queda es enturbiar las aguas, enturbiar el proceso, generar ausentismo electoral, generar confrontación, generar persecución. Todo lo que ellos no controlan como parte del ambiente político, lo van a tratar de aniquilar, lo van a tratar de anular, van a tratar de disminuirlo, y eso implica disminuir la capacidad electoral de los líderes políticos que fueron electos, la de Salvador Narrala, la de Papi a la Orden, la de los diputados, la de los alcaldes de oposición, y para eso va a ser necesario que los persigan políticamente, que los amenacen, que los intimiden, que les manden colectivos de Libre, que les reduzcan presupuestos a las alcaldías, que persigan a todos los periodistas de medio. Aquí en este medio de comunicación yo dije un par de veces antes de las elecciones que primero estaban con la persecución política de los políticos, de los líderes, con miras a disminuir la capacidad electoral, ¿verdad?, para el día de las elecciones, y que después venía la persecución contra la prensa, y después viene la persecución a la prensa para disminuir las bondades democráticas del sistema en una vida independiente, una vida con independencia. Y después viene la persecución contra los empresarios, contra los que pueden poner dinero para el Partido Liberal o para el Partido Nacional para financiar las campañas. Entonces, eso está en el camino. No necesitamos ser brujos ni magos para adivinarlo. Está en el manual de los países socialistas, está en el Foro de Sao Paulo. Si nosotros fuéramos, todos los políticos del Partido Nacional y del Partido Liberal, fuéramos políticos científicos y formados, bastaría con irnos a estudiar lo que está pasando desde hace 20, 30 años, donde el socialismo ha estado entrando a gobernar en algunos países latinoamericanos, y vamos a ver su comportamiento. La persecución política en un Estado socialista no es ninguna cosa rara. La persecución contra la prensa, bueno, hay países donde no existe la prensa prácticamente. La persecución contra los abogados y contra la ley para que no se aplique la ley, es una cosa normal ahí. ¿Por qué? Porque el comunista, el socialista, cree que el Estado es dueño de todo y que todo mundo tiene que obedecer lo que diga el Estado. El que no obedezca lo que diga el gobernante socialista, entonces es un riesgo para la revolución. En este caso, en Honduras ya no le llaman revolución, porque es una palabra muy huraña para el pueblo hondureño, sino que le han llamado refundación. Sí. ¿Verdad? Ahora bien, entonces el tema es que está contaminado el ambiente con el Estado socialista. ¿Hay un plan? Y nosotros no hemos querido entrarle a eso para combatir al socialismo. O sea, para usted hay un plan. Por supuesto, sí, claro. Ahora bien, tenemos también a Rafael Canales, él es abogado y también político del Partido Liberal. Buenos días, abogado. ¿Usted coincide con lo planteado con el abogado Fernando Honduray? Muy buenos días, Emma. Un placer saludar a nuestro amigo abogado Fernando Honduray, del cual mando un fuerte abrazo. Bueno,
aterrizando un poco en el tema, mire, aquí hay una responsabilidad compartida, institucional. No voy a dedicar palabras a personas en particular, tanto del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas. Ahí se notó improvisación, se notó dolo y mala fe en algunos casos, y sobre todo una autocrítica de las dos instituciones, al no aceptar el varios tipos de anomalías que se dieron, y se dice por ahí que el pueblo hondureño fue héroe, fue víctima. A mí me tocó coordinar el distrito 1A, que es la Kennedy, alrededores, 14 centros electorales, y ahí no votó el 40% de las personas. Las urnas llegaron a las 10:30 de la noche, y le puedo decir que mucha gente fue a las 10, a las 12, a las 2, a las 5, y terminamos 32 horas de trabajo de todas las mesas electorales, lo cual fue una burla, principalmente para los ciudadanos de ese sector, por darle un ejemplo, porque yo sé que hubieron otros sectores, y fue una burla para el pueblo hondureño. Es una burla que ese dinero que se da al Consejo Nacional Electoral es un negocio. Antes el TREP en el 2009 costaba 15 millones, ahora cuesta 300 millones, las papeletas es un negocio para diferentes empresas, no es posible que no se puedan comprar eso. Esto implica también que se vuelve un negocio en favorecer a ciertos sectores, a ciertas empresas, y que no se ha podido potenciar por años. Este es un problema de origen desde hace muchísimo tiempo dentro del Consejo Nacional Electoral, y las Fuerzas Armadas hoy se ven sometidas porque hay un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses es que limita la posición de quien dirige un Ministerio de Defensa a tomar ciertas decisiones al tener un jefe superior, aunque sea subordinado o no deliberante, no cumpliendo las garantías constitucionales y violentando una garantía constitucional de elegir y ser electo. Hoy me causa, y yo que soy candidato, muchísima incertidumbre, zozobra, desde que se van a escrutinios especiales. No he visto que digan contundentemente cuáles son los mecanismos de seguridad y verificación distintos a los que ha habido históricamente en otros procesos donde ponen y quitan a quien quieren, o se ponen de acuerdo a los partidos políticos. Y no lo digo por mí, lo digo en general de todos los 3 partidos políticos que están en contienda. Entonces, esto es muy preocupante en lo personal, y yo estoy muy preocupado que la verificación ni se ha visto, ya los problemas estuvieron, no hay una autocrítica institucional de ninguno de los dos sectores, y que son responsables, y debe de haber responsables, y debe de haber sanciones, cualquiera que fuera, sin señalar a ningún tipo de personas, pero aquí hay un problema institucional de origen, sobre todo en la puerta de las Fuerzas Armadas, donde hay un conflicto de intereses. Es una cuestión que, si bien es cierto, se tiene que renunciar 6 meses antes, pero es una cuestión ética, lo cual a mí me limita a tomar posiciones realmente independientes, que son las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Y el CNE me parece que bastante improvisación, a pesar que ya tenían alguna experiencia algunos consejeros, y no quiero satanizar a ninguno porque son grandes profesionales y los conozco, pero realmente me parece diluir en un pleito infantil entre consejeros, de que uno dice uno, que especula uno, y eso no es lo relevante, sino que yo debería salir a la palestra, hacer una autocrítica. Fallamos en esto no puede volver a suceder, no he escuchado las palabras, tenemos esos mecanismos de verificación que son absolutamente transparentes y tienen la veeduría, eso no lo he escuchado. Entonces, como pueblo hondureño, creo que tienen una deuda histórica, y para mí sí hubo un retroceso en estas elecciones internas, fraguado. No me atrevería por regla general si no tengo contundentemente las pruebas, pero un análisis que sí hubo mala fe y dolo en sectores, no sé en cuál de los dos sectores, y que no han asumido su autorresponsabilidad y autocrítica para mejorar un proceso general que causa muchas expectativas. Y me causan sorpresa que primera vez que estamos esperando resultados casi una semana o 2 semanas después. Los presidenciales, pues se dio el fenómeno que es indiscutible, pero los diputados y alcaldes todavía están en disputa casi a 10 días o a una semana, lo cual me parece totalmente infausto y desafortunado por parte de la improvisación, desorden y sobre todo autocríticas y falta de preparación de estas instituciones que deberían de estar preparadas. Pero fíjese, abogado, que si vemos también en la parte presidencial, hay un 30% de actas que están con inconsistencias que todavía no están registradas. O sea, todavía es difícil ya, Emma, porque aunque no están registradas, esa tendencia es como los diputados. No, estamos de acuerdo, pero vamos, ya llevamos más de ¿cuánto tiempo llevamos ya? Más de 10 días.
Casi 10 días. 12 días. 12 días de las elecciones y no tenemos un resultado. Estamos con la misma tendencia, con los mismos márgenes y todo. Y se nos vendió una cosa diferente. La cuestión es que el problema es la promesa. Y aquí... Y solo para finalizar, Emma, es injustificable que después de ese derroche de recursos, pero derroche de recursos, usted tenga este tipo de fallas. Es que es injustificable. Cualquier razón, tuit, que aquel se reunieron, que no se reunieron, para mí no es relevante. Yo quiero ver los resultados, y los resultados deberían de ser un proceso transparente, creíble, y que se respete la voluntad popular, que ya se respetó. Y como usted dice, ya se respetó. En sectores importantes del país no votó un 40-45%, independientemente por cualquier partido político. Entonces ya se violentó la voluntad popular, y eso no lo quieren ver y lo minimizan, que es el único 1%. Pero hay que ver la carga electoral de ese 1 o 2% que tenían estos sectores, que sin justificación no pudieron votar en tiempo y forma. Sí, y yo creo que es lo preocupante. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Porque aquí el tema es, ¿qué va a pasar dentro del CNE, donde solamente 3 concejales no pueden ni ponerse de acuerdo? Y tenemos unas Fuerzas Armadas que todo le molesta, todo le incomoda. Y el hecho de que el jefe de las Fuerzas Armadas nunca se había visto, había salido a responderle a un político, nunca se había dado. Han sido bastante prudentes las Fuerzas Armadas. Pero ahora vemos que entran en la misma confrontación política. ¿Han caído en una trampa o son parte de? ¿Qué dice la ley? Que desde antes de las elecciones, 30 días antes de las elecciones, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y hasta que se produce el resultado electoral final. ¿Qué está haciendo el jefe de las Fuerzas Armadas, que por excelencia tienen en su formación la disciplina y el respeto del orden jerárquico? ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas en este momento? La presidenta. El Consejo Nacional Electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿A quién está acusando Roosevelt? ¿Contra quién se rebeló Roosevelt? O sea, ¿tú lo miras como una rebelión? Es una rebelión, es una insurrección, es una inconstitucionalidad lo que estamos viendo. Y nadie repara en eso. Es una desobediencia. Las Fuerzas Armadas no cumplieron su función de garantizar. Dice el artículo 272 que se debe garantizar, que ellos son garantes del proceso electoral y del transporte y la seguridad de las urnas, del material electoral. Y aquí viene un tema, porque tenemos que ir a pausa. ¿Qué va a hacer la Fiscalía con esto, Emma? Ajá. Va a interpretar constitucionalmente esa insurrección, esa sublevación del comandante de las Fuerzas Armadas contra su jefa, que legalmente en este momento es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, o van a seguir con el afán de estar cambiando los informes, como dice Cosette, para tratar de intimidar y amenazar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de que la va a procesar la Fiscalía porque ella es la responsable de lo que pasó. Eso es lo que hay detrás de esto. Vamos a ahondarlo después de pausa, así que no nos cambien porque el abogado Fernando Anduray ha hecho un punto bien interesante. Y remarco, en estos momentos, la jefe de las Fuerzas Armadas en materia electoral, hay que aclararlo, en materia electoral, es Cosette López. Así es. Y el hecho de que el jefe de las Fuerzas Armadas la desmienta, la confronte, como dice él, es una sublevación, es una insubordinación. ¿Lo hará con la presidenta? Se volvieron deliberantes. ¿Lo hará con la ministra Rixi Moncada? ¿Hará lo mismo con eso? ¿Por qué? Pero eso lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos.
Estamos analizando justamente esta crisis electoral que se ha provocado luego de las elecciones primarias. Estamos casi a 12 días de este proceso electoral y no tenemos resultados finales de ningún nivel electivo. El abogado Fernando Anduray plantea algo interesante. Un punto es el hecho de que él considera que es una insubordinación el que ha hecho el jefe de las Fuerzas Armadas al emitir estos pronunciamientos en contra de Cossette López, que es la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral y jefa de las Fuerzas Armadas, porque recuerdan que hubo un traspaso de mando que estamos pasando las imágenes. ¿Usted coincide con esto, Rafael? Bueno, yo quiero recalcar y separar a la vez que esto no es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Ambos representan instituciones, uno por delegación, porque es un órgano colectivo como es el Consejo Nacional Electoral. Las decisiones se toman obviamente en consenso y por mayoría, y las Fuerzas Armadas. Es que el problema es que aquí se volvió personal. Un acto de subordinación, pues no creo, porque tampoco es que como institución usted no pueda aclarar algunas situaciones, igual el Consejo Nacional Electoral. Lo que reitero y he estado recalcando es la falta de autocrítica, y definitivamente el problema de las Fuerzas Armadas es que se ha visto bastante contaminada de hace mucho tiempo, o se quiere contaminar por la parte política. Entonces la subordinación se da básicamente en la parte política, y mucho más se arraiga cuando hay este conflicto de intereses en la que un candidato, por cuestiones hasta estrictamente éticas, pues uno tenía que separarse pues y dejar que fuera un proceso más transparente y que no hubiera ninguna duda. Entonces, en ese caso, pues en lo particular no se trata tampoco de que puede decir cualquier cosa el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada como institución tiene que callarse, no, también tiene que aclarar, obviamente dentro de los parámetros estrictamente técnicos y legales de lo que pasó en el proceso, de que definitivamente no se pueden tapar y hubo unas fallas críticas y las hay todavía. Todavía todo se hizo a última hora, lo cual le ocasiona una improvisación y incertidumbre, sobre todo zozobra, tal vez no en la parte presidencial, pero en los demás niveles sí, y al final va a ser un proceso que no cumplió con las expectativas y sobre todo con el gasto y la erogación económica que tuvimos todos los hondureños en este proceso, que no cumplió efectivamente todas las expectativas que se dieron, y esto debe ser no un mensaje de que fue un desastre, sino que una autorreflexión en qué se va a mejorar, y que sobre todo las Fuerzas Armadas no se pueden ver involucradas en la más mínima duda que están siendo manipuladas por un sector político, económico o cualquier otro sector de ningún tipo. Debe mantenerse siempre incaudicable, y esa es la duda y la percepción que todos los hondureños, no solo de ahora, hemos visto y que nunca se había visto, muy parcializado y muy motivado en la parte política, no solo en este tema electoral, sino en otros temas, y esperaríamos que retomen su rol con categoría y sobre todo con compromiso de país, y no en favor de ningún partido político, cualquiera que fuera. Perdón, mire, Canalitos le está dando mucha vuelta al asunto, hombre. Ajá. Le tiene miedo llamarle y decirle a las Fuerzas Armadas que son responsables de lo que pasó y que no cumplieron su rol constitucional. Pero el CNE también, abogado. Sí, es correcto. Yo no estoy diciendo que el CNE no. Estamos de acuerdo. Pero no le ande con contemplaciones. Pero no le ande con contemplaciones a las Fuerzas Armadas. Usted es candidato a diputado, narrarle su candidato, quieren ganar la presidencia. Y a la presidenta también debe ser una autocrítica. Canalitos, le decimos Canalitos porque ahí le decimos en el gremio al abogado Canales. Que no le gane el entusiasmo político de solo defender una institución y la otra. Los dos son responsables. Es correcto, abogado. En eso estamos claros. Y le digo, estaba aclarando que le decimos Canalitos porque le decimos con cariño en el colegio de abogados. ¿Ah? No, yo sé, no. Ahora, no tengo problema. El tema es, y se lo voy a decir ahora más solemnemente, abogado Rafael Canales, diga, que estas Fuerzas Armadas, con esta Junta de Comandantes, con ese Ministerio de Defensa, le van a organizar las elecciones del 30 de noviembre, hombre. Si no descontaminamos y no vamos al fondo del asunto,
olvídese. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Que ahora las Fuerzas Armadas van a decir, miren, pedimos 278 millones de lempiras para manejar el transporte y no nos los quisieron dar. Miren el relajo que pasó. ¿Quieren que no vuelva a suceder eso? Entonces ahora nos van a tener que dar el presupuesto para manejar nosotros el transporte, porque es responsabilidad constitucional de nosotros. Y entonces el Partido Nacional y el Partido Liberal le van a tener que entregar al Libre el control y el transporte de todo el material electoral el día de las elecciones. De eso se trata. Además de que, por la vía de la inculpación que está haciendo las Fuerzas Armadas contra Cossette López, están tratando de inhabilitar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, especialmente a su presidenta, y están en un juego con la Fiscalía. Mira, ya la Fiscalía tenemos informes de que presentó prueba anticipada el viernes pasado en los juzgados, y en esa prueba anticipada hay testigos protegidos que deberían ser señalados como responsables. Todos están dirigiéndolo hacia Cossette López, por eso el relajo del Partido Nacional que ayer salió a denunciar todas estas cosas y Cossette a señalar directamente que fue un expresidente a reunirse a las Fuerzas Armadas con el comandante de las Fuerzas Armadas y con una ministra. Evidentemente, ayer salió Pepe Lobo diciendo que no es él, el expresidente, tampoco es Carlos Flores, ¿verdad? Tampoco es Ricardo Maduro, es Mel Zelaya, hombre. No le puso nombre porque está ya en la investigación fiscal, pero con pelos y señales nadie se pierde en estas cosas. ¿Qué están haciendo? Los sometidos ahorita electoralmente al Consejo Nacional Electoral, cambiando el informe de todo el delito y toda la maniobra que se hizo para que cientos de miles de nacionalistas o cientos de miles de liberales no votaran por Rafael Canales el día de las elecciones, el domingo, hombre. De eso se trata. Y si no les entregamos ese presupuesto, 278 millones o 300 millones para las próximas elecciones, nos van a volver a hacer lo mismo entonces. Yo creo que es necesario adelantar las discusiones en estas cosas. Yo comparto con usted, y lo dijimos anticipadamente, que la manipulación de las actas, de las urnas, de los resultados de esos escrutinios, a usted le está generando una incertidumbre tremenda ahorita. Sí, porque que le puedan manipular sus votos. Y el problema ha sido que va a salir uno como más votado, que no es el más votado, y después en los procesos siguientes... Eso es posible. No aparecen y no es porque los liberales que van a ir a hacer conteos especiales vayan a manipular las urnas. No, esos van a dar su resultado normal y sus números normales. Donde van a manipular todo es cuando le ordenen al que va a meter los datos a la computadora para decir quién ganó y quién perdió. Entonces, estamos claros, y usted sabe cómo ha funcionado eso en Honduras. Y eso lo queríamos evitar, por eso tanta inversión. Entonces, pasadas las elecciones, vamos a salir de cualquier modo de este relajo. Pero ¿qué es lo que viene? Vamos a dejar que nos inhabiliten a José López o a Ana Paola Hall, que ayer ya adoptó una posición más coherente con su partido, y que nos pongan los dos suplentes del Consejo Nacional Electoral que tiene Luis Redondo ahí listos para asumir posiciones. Y nos van a decir que eso es legal y van a defender esas tesis desde Libre, como defendieron que 9 diputados en el Congreso tenían derecho a elegir el fiscal y a gobernar en este país prácticamente. Y así nos van a llevar hasta las elecciones. Y va a salir después diciendo papi a la orden que por la paz y la tranquilidad hay que ir a esas elecciones que nos organice Libre. No, esto es un problema de la lucha por el poder político. Libre sabe que está pisoteado por el pueblo hondureño, no los quieren. Y están tratando de enturbiar las cosas. Sí, aquí lo conveniente es que nosotros nos pongamos de acuerdo para defender el proceso electoral y el derecho del pueblo a tener un presidente democrático. Abogado Canales. Mire, quiero puntualizar, me voy a quitar el sombrero de liberal y de candidato del Partido Liberal, sino como expresidente del Colegio de Abogados. Sería nefasto, y quiero reiterarlo, y yo he defendido también a los concejales, una violación y un golpe
a pretender otro tipo de acciones si tratan de sacar a cualquiera de los consejeros, sea a la abogada Cosette López, a la cual dije, le guardo un alto grado de admiración y respeto, igual a Ana Paola Hall, igual a Marlon Ochoa, y se tiene mayoría, y es injustificable también que la oposición también tiene mayoría en el Consejo Electoral, y ese temperamento y carácter se debe mantener, y así lo he visto por parte de la mayoría de las actuaciones de los consejeros. Yo rechazaría, como hondureño, como el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, que se trate de dar un golpe técnico utilizando a la Fiscalía o manipulando a la Fiscalía para quitar de cualquiera de los puestos, porque esto crearía crisis, incertidumbre, zozobra y sobre todo una incertidumbre que ocasionaría tratar de evitar cualquier elecciones y poner personas que no han sido elegidas como corresponde. Entonces, en eso nosotros estamos claros que se debe respetar la institucionalidad y esperaría, pero de una forma contundente, que tanto las Fuerzas Armadas dieran un informe y que tanto si se viene a investigar cuáles fueron las causas, cuáles fueron las razones y cuáles fueron los responsables, independientemente del cargo que tengan. Aquí el gran problema, y lo sabe el abogado Fernando Anduray, es la parte política, cómo ha habido esta concentración de poder y cómo se ha manipulado las instituciones y cómo se contaminó las Fuerzas Armadas y el CNE también, cómo se ha contaminado históricamente. Y eso no va a cambiar. Y no es de miedo, nosotros no podemos tener ningún tipo de temor de nada. Lo que queremos es transparencia, igualdad de condiciones y sobre todo, que con esa millonada de recursos, que no haya un proceso ni mecanismos de verificación a estas alturas y de improvisación. Eso es injustificable, incomprensible y ojalá esto no vaya a tomar un rol más político del que se quiere pretender, y en eso estoy de acuerdo. Y aquí también hay un punto que conversábamos un poco antes del programa con Fernando Anduray. Miren, la transmisión de resultados no se cumplió. 300 millones. No se cumplió. El TREP y el biométrico no se cumplió. ¿Tú tienes y los están escondiendo para tapar el fracaso de la planificación del proceso. O sea, ¿tú crees que más bien todo este zipizape de Fuerzas Armadas, Consejo Nacional, es realmente para tapar ahora, eso? Ya que entramos a ese tema, es evidente que no funcionaron esas cosas y que hablando hoy de 28,000 actas electorales que van a contar es porque no funcionó ni el TREP, no funcionó el control biométrico y no funcionaron los controles de seguridad del proceso, ¿verdad? Y tampoco la famosa transmisión satelital que iban a hacer canales, ni en el 50% de los lugares donde tenían que levantar señal satelital, ni en el 50% lo pudieron hacer. Luego, en el tema estrictamente político, Partido Nacional y Partido Liberal deben desactivar y desmontar el control que dejó Rixi de todas las estructuras del Consejo Nacional Electoral. Canales sabe que hay muchos liberales viejos en el Consejo Nacional Electoral que trabajan ahí, que eran liberales y después de los relajos del 2009 y los otros relajos de las otras elecciones, se pasaron a Libre. O sea, Libre tiene Están ahí como liberales, pero pertenecen a Libre. Entonces tienen una mayoría de un control. Ejemplo, el esposo de la designada presidencial de Rixi es director del Centro Logístico Electoral. Imagínense, donde prepararon y armaron todas las maletas y manejan todas las cosas. El jefe de transporte, un viejo liberal, ahora de Libre, Joel Ramos, ¿verdad? Al servicio de Marlon Ochoa. Controlan ahora también los supervisores para todo el área electoral donde se van a hacer los escrutinios especiales. Pudieron ser capaces de modificar los camiones, de quitar los camiones que estaban contratados para meter buses sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Y todas estas cosas, si no se corrigen, vamos a un proceso electoral contaminado. Necesitamos desmontar dentro del Consejo Nacional Electoral esos abusos. Cosette López se fue al Consejo de los Derechos Humanos, al Comisionado de los Derechos Humanos, a presentar denuncias contra el despotismo y la forma soez con que se trata a los empleados de los otros partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral. Todas esas cosas tienen contaminado el proceso. Ellos van a organizar el próximo proceso electoral. ¿Qué debe hacer Narrala? ¿Qué debe hacer el Central Ejecutivo?
reclamar sus cuotas de poder con empleados en el Consejo Nacional Electoral y poner la gente de confianza que no le responde a Mel Zelaya, porque está contaminado. Y la otra parte es, al estilo de Rixi Moncada, se fue del Consejo Nacional Electoral y dejó un hombre de confianza. Hoy tiene a Marlon Ochoa, su hombre de confianza en las elecciones pasadas. Se fue del Ministerio de Finanzas, dejó a Marlon Ochoa ahí. Se va a ir del Ministerio de Defensa y con seguridad absoluta va a buscar una persona de su absoluta confianza para ponerle en el Ministerio de Defensa Nacional. Jefe de las Fuerzas Armadas. Pero aquí, Fernando, Rafael, aquí la culpa la tienen los partidos políticos. Porque el Partido Nacional y el Partido Liberal, miren, parte de este problema, hay que decirlo, el Congreso Nacional aprobaron tarde el presupuesto electoral. Y eso es una... ¿Y quién tiene mayoría en el Congreso Nacional, Rafael? Sí, pero principalmente también se supone pues que la oposición tiene mayoría en el Consejo Nacional Electoral, y entonces todas esas situaciones que bien menciona, que no dudo que sean ciertas, el abogado Honduray, ¿por qué no se ponen los correctivos ahí también y se ponen con firmeza y temperamento? Pongámonos de acuerdo y platiquemos, de eso se trata. Bueno, por eso, pero hay que hacerlo. Y en segundo lugar, eso de transmisión, como lo dijo el abogado Fernando, le doy totalmente la razón. ¿Se acuerdan de Mapa Soluciones? Fue lo mismo, esta transmisión que va a haber, estas empresas no son verificadas, tienen antecedentes negativos, nefastos, que se saben a la luz pública, y nadie levanta la voz y se continúa con esto. No se ha hecho un análisis y la supervisión y la auditoría, costo-beneficio de lo que se gastó en papeletas, 500 millones, o se compra las máquinas mejor y con un sistema de seguridad de los 4 partidos políticos, o esas transmisiones. Sí, pero como usted mismo decía, lo que menos le interesa es transparencia. Lo que menos interesa es transparencia, porque es un negocio. Además, nadie rinde cuentas de esos 2.000 millones de pesos. Es decir, si bien es cierto que solo dicen costó 500, 300, como que fueran 300 pesos, 500 pesos, ¿dónde está la rendición de cuentas y el resultado de esa millonada de casi 80 millones de dólares que se hicieron para estas elecciones? Entonces, todos esos extremos también deben ser verificables, no porque se los hayan robado, sino cuáles fueron los resultados puntuales y los beneficios aparte que se tuvieron en este proceso, los cuales para mí fue un retroceso, y principalmente en la parte institucional del manejo. Ahora bien, le pregunto a usted, abogado Canales, antes de implementar, ¿usted está conforme con el trabajo de Smartmatic? Claro que no, por supuesto. Y nadie menciona nada de eso. Bueno, yo quiero meterme en eso. Dejemos primero, porque ya casi estoy finalizando el programa. Es que yo tengo la experiencia de Mapa Soluciones y con todos los antecedentes. Usted solo tiene que buscar en Google una simple búsqueda y busque los antecedentes de esta empresa, pero todavía la contratamos. Y no por 5 lempiras, sino por 300 millones de lempiras. O sea, una cuestión exorbitante. Entonces, todo este tipo de temas no hay rendición de cuentas tampoco, ni de resultados en nuestro país. Esto va a afectar definitivamente el resultado de las elecciones generales si no se cambia. Y así como dijo Fernando, si no nos ponemos de acuerdo y cada quien jala por su lado, vamos a llegar al mismo fracaso. Sí, Fernando. Solo una reflexión. Rixi habló ayer de 869,000 votos en las actas que están por computarse. ¿Cierto o es mentira? ¿De dónde sacó Rixi esa cifra? ¿Quién se la dio? Se la dio Marlon. Si Marlon se la dio, significa que Marlon ya manoseó todas esas actas y sabe qué es lo que hay ahí, qué cantidad de votos hay. O que ya manoseó los biométricos. Si Marlon no lo sabe, si Cosette no lo sabe, si Ana Paola no lo sabe, ¿quién lo puede saber? Smartmatic, que es la que tiene acceso a todos los servidores donde se registraron las informaciones que entraron a los controles biométricos, la que hizo transmisión de resultados. Entonces, si Smartmatic sabe esa información, ¿cómo fue a parar a la cabeza de Rixi? Canalitos, ¿qué está haciendo Smartmatic con la información? ¿De dónde sale esa información? Y todos estamos enfrascados en el proceso entre el CNE y las Fuerzas Armadas. Miren, el tiempo se nos ha agotado. Abogado Canales, ¿qué sugiere usted a los... Ya hay candidatos presidenciales. ¿Qué le sugiere usted a Salvador Narrala? Porque aquí no hay que perdernos. Aquí ya se sabe que él va a ser el candidato presidencial para evitar esto en las elecciones generales.
No tanto como Salvador Narrala, como partido nos debemos de poner los pantalones, exigir los controles respectivos, la verificación de todas estas empresas que van a dar este servicio y la exigencia constitucional como hondureños y como partido que cumplan su rol a cabalidad y que no exista este conflicto de intereses que limita a la independencia de estas instituciones, tanto en el CNE como en las Fuerzas Armadas especialmente, y que esto es irrepetible, pero sobre todo lo que tenemos ahorita que ponernos fuertes es en que antes del 9 de abril esté la declaratoria para que no haya ningún pretexto o motivación de que se vaya a romper el orden constitucional o cualquier pretexto en el futuro de cualquier maniobra que se venga en el sentido de que no haya elecciones libres, democráticas y sobre todo que sea el pueblo hondureño que elija al mejor candidato o candidata que Honduras necesita. Sí, Fernando. Evidentemente hay un caos y una anarquía que se ha generado. El Consejo Nacional Electoral va a salir muy golpeado de estas elecciones. Recuperar la confianza en ellos es extremadamente difícil, ¿verdad? Porque son problemas de infraestructura. Y un consejo, no creamos que es una elección convencional entre Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Si eso fuera sencillo, estaríamos bien. Pero estamos frente a una corporación internacional financiada por el narcotráfico internacional, por el narcoterrorismo, que es el Foro de Sao Paulo. Ellos van a anarquizar este proceso y no van a hacer elecciones convencionales, porque en esas elecciones convencionales no tienen ninguna oportunidad de ganar. Aquí depende de que liberales y nacionalistas entendamos que no podemos dividirnos. Y los independientes, cuidado, él ya empezó a jugar con ellos, ya empezó a promocionar a algunos candidatos independientes dentro de los independientes para que no vuelvan sus ojos ni al Partido Nacional ni al Partido Liberal. Va a mantener la división, ahí nos dijo, júntense nacionalistas y liberales, saquen un candidato que juntos se puedo pelear mejor contra ustedes. Sí, júntense mientras yo termino de dividir a los independientes y con eso garantizo que el Libre puede ganar las elecciones. Sí. Cuidado con eso. El juego que hay que jugar es el de la democracia, el del Estado de Derecho, el de la vigencia de los partidos políticos como máximos representantes de la voluntad popular y no el juego de los socialistas con Mel Zelaya y con el Foro de Sao Paulo. Ubiquémonos. Tenemos que hacer muchas cosas juntos en esta campaña electoral para salvar la patria. Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Rafael Canales y al abogado Fernando Anduray por haber compartido con nosotros. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Centrémonos en los resultados, porque al fin y al cabo lo que ocurrió, el hecho administrativo, tiene que deducirse responsabilidades. Hay tiempo para eso, pero no podemos ir con estas mismas reglas, con estos mismos actores a un proceso electoral. Eso sí quedamos claros. Y también los diputados tienen parte de culpa. No hicieron reformas electorales. Así que no se vale llorar ahora. Nosotros se lo repetimos varias veces acá. ¿Dónde están las reformas electorales? No las hicieron. Ahora están siendo víctimas de sus mismas prácticas, de sus mismas malas prácticas. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información de momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana el lunes, en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un feliz fin de semana. Tal vez te hace un relajo, Meli, te va a venir mañana. ¿Verdad?